Señoras y señores, amigos de Bolivia TV, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta mañana se llevó a cabo la inauguración oficial de la edición número 20 del Foro de Sao Paulo. Esto luego de 3 días de intensos debates sobre integración regional, la crisis del capitalismo y la situación actual de los jóvenes. A continuación escucharemos las palabras de inauguración del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en esta ocasión desde el campo ferial Chuquiagomarca en la ciudad de La Paz. La parte más esperada de este encuentro de los pueblos por la integración, tenemos las palabras de inauguración del 20º encuentro Foro Sao Paulo a cargo de nuestro hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera. Le brindamos un fuerte aplauso. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Un saludo cariñoso, respetuoso, fraterno, revolucionario a cada una de las delegaciones de partidos políticos, revolucionarios, de izquierda, progresista, que se han hecho presentes de nuestro continente, de Europa, de Asia. Bienvenidos a esta patria de gente sencilla, luchadora, peleadora, insurgente y revolucionaria que se llama Bolivia. Muchas gracias por su presencia acá. Un saludo al grupo de trabajo que está aquí presente, a la testera. Quiero destacar la presencia de Mónica Valente, nuestra secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, compañero Jorge Machado, compañero Jacinto Suárez, compañero Rodrigo Cabezas, compañera Nidia Díaz, cada vez más joven usted está, compañera Nidia, a mi compañero Hugo Cabieses, a Fabián Solano, al representante del gobierno de China, a los embajadores, a la embajadora de Venezuela, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, y a mis hermanos, a mi compañera Leo. Se llama Leo no de nacimiento, sino Leo por la batalla de Leona, peleadora, aguerrida. Un gusto estar a tu lado, mi compañera Leo. A mis compañeros ejecutivos de la COP, a mis compañeros petroleros, a mis compañeros interculturales, compañero Ever, a nuestros hermanos de las mujeres interculturales, Santa Cruz, todo Bolivia que está aquí presente, Beni, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando. Permítanme inicialmente hacer llegar de manera muy cariñosa el saludo de nuestro presidente Evo, al compañero Evo, que tiene el corazón al Foro de Sao Paulo y que manda un saludo muy cariñoso y fraterno a todos, a todas las delegaciones. Hace 24 años, cuando dio a luz el Foro de Sao Paulo, el mundo que vivíamos era otro. Se había derrumbado frente a nuestros ojos la Unión Soviética. Se imponía y se consolidaba un imperio y una estructura imperial unipolar a la cabeza del poderío económico, ideológico y militar de Estados Unidos. Eran los tiempos de Reagan y de Thatcher en el mundo. Por los medios de comunicación, por las universidades, aún por los medios sindicales, se difundía una ideología planetaria, un modelo planetario llamado neoliberalismo, que comenzaba a cabalgar por el continente y por el mundo de manera aparentemente triunfal. Se hablaba entonces del llamado fin de la historia.
Se estaba acabando aparentemente la historia. No había nada más que hacer. Había que apagar las luces y resignarse al imperio unipolar, al neoliberalismo, a las privatizaciones, al consenso de Washington. En nuestra América Latina las cosas tampoco eran fáciles. Cuba, heroica, resistente, aislada y soportando el bloqueo criminal más terrible de la historia de la humanidad. En Nicaragua perdíamos las elecciones, llorábamos ante la derrota. En El Salvador entrábamos en los procesos de paz y de acuerdos. Y en el resto de los países, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, en América Latina se imponía el llamado modelo neoliberal. Se privatizaba empresas, se entregaba recursos públicos acumulados durante décadas a inversionistas privados extranjeros que llegaban a nuestros países, desembarcaban como en tiempos de Colón para apropiarse de todo. Han pasado 24 años y no cabe duda de que el mundo hoy es muy distinto a cuando dio lugar el Foro de Sao Paulo. Ha cambiado. Las cosas y la estructura y las deliberaciones y las luchas que desde entonces se impulsaron, se deliberaron, se propusieron, no han sido en vano. Hoy estamos asistiendo a 24 años del nacimiento del Foro, a una lenta pero irreversible decadencia del hegemón norteamericano. Estados Unidos no es más la potencia imperial dirigente del mundo. Sigue dominando, pero tiene que hacerlo usando sus cañoneras, sus tropas especiales, su intervencionismo brutal en cada una de las regiones. China y Europa van quitándole el liderazgo económico. No hablamos todavía de un mundo multipolar, pero está claro que el hegemón exclusivo, omnipotente y omnipresente de Estados Unidos hoy ya no es más. Sigue siendo dominante en base a la fuerza, pero ya no en base al liderazgo, a la convocatoria y a su poderío irrebatible a nivel económico. Hay una especie de proliferación de micropoderes regionales en el mundo. Y en América Latina, como nunca antes había pasado en la historia de nuestras formaciones nacionales, estamos asistiendo al surgimiento, a la proliferación de gobiernos progresistas y revolucionarios por el continente. En poco menos de 15 años, el neoliberalismo, con sus secuelas de privatización, de desconocimiento de derechos laborales, de entrega de recursos públicos a extranjeros, de sometimiento a los organismos financieros del consenso de Washington, Banco Mundial, Fondo Monetario, en América Latina como nunca eso se viene desmontando. Hoy podemos decir que en América Latina ha surgido de manera genérica un modelo post-neoliberal. Hablar de neoliberalismo en América Latina cada vez se asemeja a hablar de un arcaísmo. Es casi como hablar del Parque Jurásico. Hace 15 años, neoliberalismo era la Biblia. Hoy el neoliberalismo es un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia, de donde nunca debía haber nunca debía haber salido. El mundo es otro. El mundo es otro. La historia continúa. La ideología y el falso macrorrelato del fin de la historia se ha derrumbado ante la emergencia de luchas, de proyectos, de insurgencias que se han expandido a lo largo de todo el continente. Quiero mencionar
a raíz de estos sucesos, 5 conquistas y 5 tareas para preservar, para profundizar los procesos revolucionarios, no solamente en el continente latinoamericano, sino Europa, Asia, África, que en general el mundo. La primera lección y el primer logro que quisiera mencionar de esta insurgencia latinoamericana: la democracia como método revolucionario. Hasta antes habíamos asumido la democracia como una sospechosa etapa previa a la revolución, y nos habíamos preparado para ello. Y las circunstancias de dictadura y de dominación colonial habían creado las condiciones para esa visualización de la democracia meramente como una etapa previa de un proceso superior llamado revolución. Lo que América Latina ha mostrado en estos 15 años, en estos últimos 10 años, es que no, es que la democracia se está convirtiendo, y es posible convertirla, en el medio y en el espacio cultural de la mismísima revolución, lo que en Bolivia llamamos la revolución democrática. Esto es la conversión de las facultades de ciudadanía, de los derechos de pensamiento, de asociación, de organización, de movilización, en una textura y en una red que han permitido a la totalidad de los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina acceder al poder. Pero tampoco esta conversión de la democracia como método revolucionario ha venido con una mera apropiación de la mirada mutilada, fragmentada de democracia de los gobiernos conservadores y neoliberales. Lo que ha sucedido en América Latina es una apropiación social de la democracia como el espacio propicio para la hegemonía entendida en el sentido gramsciano, de liderazgo intelectual, de liderazgo cultural, de liderazgo ideológico, de liderazgo político. Lo que ha sucedido en América Latina es que a partir de las luchas sociales, de la emergencia de las luchas sociales, urbanas y rurales, obreras y campesinas, indígenas y juveniles, populares, la democracia ha ido transformando y enriqueciendo su contenido. Atrás hemos dejado las democracias fósiles, la del ritual de la elección cada 4 y 5 años, y en nuestros países, donde han triunfado los gobiernos revolucionarios, ha habido una transformación y un enriquecimiento de la democracia, entendida como participación, entendida como radicalización, entendida como comunidad. Aquí le llamamos democracia comunitaria, democracia participativa, y cada país tiene su propio lenguaje. Lo importante es de que frente a las democracias fósiles, donde se atrincheraban las fuerzas conservadoras, es la misma sociedad en movimiento que ha recreado, reconstruido, reinventado y profundizado la democracia como participación, la democracia como construcción de identidad colectiva, la democracia como lugar de toma de decisiones cada vez más socializada, cada vez más ampliada, cada vez más comunitarizada. Esta es la primera lección. La democracia como método revolucionario, no simplemente como etapa a la revolución. Una segunda conquista de estos 10 años, de estos 14, 15 años de lucha revolucionaria, es la concepción de la gobernabilidad y de la legitimidad a partir de un contenido dual. Hoy las sociedades latinoamericanas y los gobiernos revolucionarios han conseguido su estabilidad y su gobernabilidad no únicamente
apegándose a los mecanismos de la victoria electoral y de los mecanismos institucionales del Parlamento, del Ejecutivo y sus instituciones, sino que el otro componente fundamental de la gobernabilidad revolucionaria, de la legitimidad revolucionaria, es la presencia popular y la movilización social en las calles. No me equivoco al decir que las victorias de la izquierda latinoamericana son fruto de procesos de movilización en el ámbito cultural e ideológico, pero también en el ámbito social y organizativo. El caso de Bolivia es eso. Uno no podría entender la victoria de nuestro presidente Evo sin las luchas, sin la guerra del agua, sin la guerra de la coca, sin la guerra del gas, sin las movilizaciones populares que fueron creando un tejido denso de participación, de movilización social que garantizó no solamente la victoria electoral, sino también la estabilidad del gobierno revolucionario y la capacidad social para enfrentar las intentonas golpistas, las conspiraciones de derecha que se han sucedido a lo largo de los últimos años. Tenemos entonces que la conquista del poder en nuestros países puede ser visto como una prolongación electoral de la capacidad de movilización y de resistencia colectiva. La legitimidad de nuestros países viene entonces por victoria electoral, pero también por movilización permanente y acción colectiva de los distintos movimientos sociales. En Bolivia le llamamos, y eso se ha traducido, en la existencia de un gobierno de movimientos sociales. Hoy en Bolivia, más que un partido, más que el MAS, y aquí quiero citar la hermosa frase del compañero Damián Condori de la CESUD-CB que decía: nosotros, como Confederación Campesina, no somos del MAS. El MAS es nuestra criatura, es nuestro hijo. Y en ese sentido controlan la dirección, el comando y las líneas estratégicas del partido. Este es un aporte continental. La organización social, las estructuras sociales diversas, como fuerza y como bloque de poder que se traduce electoralmente en partidos políticos, en organizaciones políticas que entran a la victoria electoral en las elecciones. El tercer logro de estos 14 años, el desmontamiento del neoliberalismo. Aún vemos con pena cómo en países de Europa prevalece todavía esta ideología y este mecanismo de succionamiento de las capacidades humanas para depositarla en un puñado de manos privadas. Y cuando vemos las decisiones que se toman en Grecia, en Italia, en España o en Francia, uno ya conoce el libreto, porque lo vivimos aquí hace 10 o hace 20 años. Empobrecimiento de los trabajadores, debilitamiento del Estado, enriquecimiento de unas cuantas empresas, pérdida de derechos. Eso que aún todavía cabalga en algunos países y algunas regiones del mundo, en América Latina lo venimos desmontando. ¿Qué ha significado el desmontamiento del modelo neoliberal y la entrada en lo que se ha denominado el post-neoliberalismo? En primer lugar, la recuperación de empresas estratégicas, aquellas empresas del Estado donde se genera el excedente económico. Porque si una revolución no tiene excedente económico, ¿cómo va a lograr consolidar su liderazgo y su estabilidad en medio de la carencia? Es imprescindible, es imprescindible. Se juega la vida una revolución y un proceso revolucionario en contar con un excedente económico capaz de generar procesos de distribución. El desmontamiento del neoliberalismo en Bolivia y en América Latina ha significado la recuperación de empresas estratégicas para que las controle el Estado. En segundo lugar, la ampliación de los bienes comunes, la ampliación de los recursos que pertenecen a todos y no a unos cuantos. En tercer lugar, la continua redistribución de la riqueza. Si el Estado ha de concentrar los excedentes fundamentales de un país, no es para generar un nuevo empresariado,
sino para redistribuirlo en el conjunto de los sectores más excluidos. Reconstitución y ampliación de derechos laborales desconocidos en tiempos neoliberales. Los procesos post-neoliberales en América Latina no han significado procesos de autarquía y de alejamiento de los circuitos de la economía mundial. La diferencia es que ahora la inserción en los circuitos de la economía regional y mundial se los hace de manera selectiva y en función de las necesidades de cada país y no de las necesidades de una empresa, como sucedió en los tiempos del neoliberalismo. Un cuarto componente histórico conquistado en estos 14 años es la construcción, dificultosa pero ascendente, de un nuevo cuerpo de ideas, de un nuevo sentido común movilizador. No olvidemos, compañeros, que la política es fundamentalmente la lucha por la dirección de las ideas fuerza, de las ideas dirigentes, de las ideas movilizadoras de una sociedad. Y el Estado, y todo revolucionario lucha por el poder del Estado, es mitad materia y mitad idea. Todo Estado, el conservador y el revolucionario, el que está establecido y el que está en transición, es materia, es institución, es organización, es correlación de fuerzas, pero también es idea, es sentido común, es fuerza movilizadora en el ámbito de la ideología. Los pueblos no solamente luchan porque sufren, los pueblos luchan y están dispuestos a entregar la vida porque saben y porque creen que hay una esperanza de acabar con el sufrimiento. Y cuando la izquierda en estos 14 años ha sido capaz de crear una esperanza, una posibilidad de victoria, una posibilidad de transformación de la vida cotidiana, lo ha logrado en la mente y en el corazón. Y a partir de ese momento ha convertido esa fuerza en la idea en fuerza electoral, la fuerza electoral en fuerza estatal, la fuerza estatal en fuerza económica. ¿Cuáles son los componentes de estas ideas fuerza que se están reconstruyendo y expandiendo en el continente de una manera renovada en esta última década? Primero, la pluralidad de identidades. Hemos aprendido a comprender que las identidades colectivas no son rígidas, tienden a ser más flexibles. Hay un nuevo movimiento obrero, que no es el movimiento obrero que conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, de gran fábrica, de gran industria, del sindicalizado y con la jerarquía establecida. Ha surgido un nuevo movimiento obrero, fragmentado, disperso, mayoritario y joven, pero que tiene una estructura más difusa. Y la habilidad de los partidos políticos tiene que ser cómo entroncar, cómo habilitar espacios de articulación de este nuevo movimiento obrero, más fragmentado materialmente, pero más fuerte, más numeroso que antes. El surgimiento de la identidad indígena campesina como fuerza transformadora de nuestros países. En Bolivia, el movimiento indígena campesino es el eje articulador de lo popular. Ha sido en torno a lo indígena campesino que lo obrero, que lo fabril, que lo vecinal, que lo estudiantil, que los intelectuales, que los profesionales han encontrado el centro para articular expectativas, demandas y crear un frente único frente a la derecha y los sectores neoliberales. La juventud y formas complejas de organización urbana, citadina, frente a los cuales los partidos de izquierda tienen que tener la apertura y la habilidad de sumar fuerzas, de comprender sus necesidades y de crear espacios de deliberación, de participación y de movilización en torno a los ejes nucleares del movimiento obrero y del movimiento indígena campesino. Un segundo elemento de estas nuevas ideas fuerza es, no cabe duda,
el antiimperialismo y el anticolonialismo. Antiimperialismo entendido no como un rechazo al pueblo norteamericano. Nunca se rechaza a los pueblos. El antiimperialismo entendido como un rechazo y resistencia a las estructuras de dominación de otros países, de Estados Unidos o de Europa respecto a nuestras decisiones. América Latina es para nosotros. Nosotros sabremos qué hacemos con nuestro país, con nuestro continente, y no tiene que venir nadie a decirnos ni a darnos lecciones de cómo producir mejor o de cómo pensar mejor. El antiimperialismo es el reconocimiento de nuestras propias fuerzas y es el amor a que seamos nosotros los que definamos nuestro destino. El antiimperialismo es autodeterminación, la capacidad de los pueblos de darse su destino sin patrones, sin reyes y sin jerarcas. Eso es el antiimperialismo. Pero también en estos últimos 15 años ha surgido lo que podríamos denominar una especie de pluralismo socialista. Unos partidos, unos países con mayor intensidad, otros con menor intensidad, unos entendiendo a su modo, otros entendiendo de otro modo. Hay una reflexión colectiva de lo que tiene que ser y de lo que significa el socialismo. Hay un pensamiento renovado socialista y en el caso de Bolivia comunitarista respecto a la construcción de una sociedad que vaya más allá, no solamente del neoliberalismo, sino que vaya más allá del propio capitalismo. Por último, un quinto logro es un renovado internacionalismo y expectativa de integración regional. La fundación del ALBA, de UNASUR, del CELAC, son construcciones inéditas en la historia de nuestro continente. Hace 20 años, hace 30, hace 40, hace 50, se creaban estructuras continentales, pero todas eran dirigidas, organizadas, financiadas y administradas por Estados Unidos. Estas estructuras se constituyen en estructuras en las que los latinoamericanos decidimos cómo comenzar a construir nuestra unidad. No necesitamos a Estados Unidos para tener una economía sólida. No necesitamos a Estados Unidos para ser democráticos. No necesitamos a Estados Unidos para tener crecimiento. No necesitamos a Estados Unidos para crecer y para mejorar las condiciones de vida. CELAC es eso. Es la autorreflexión de América Latina de la necesidad de unificar sus fuerzas para construir un Estado continental que será plurinacional, con estructuras financieras, productivas y tecnológicas que permitan pasar de la unificación y la integración política e ideológica a la integración económica, material y tecnológica, que es el gran reto que tenemos los latinoamericanos en este siglo XXI. Estos son los 5 logros, pero ahora quedan 5 tareas. Hemos avanzado bastante aquí, el mundo ha cambiado, Latinoamérica ha cambiado, pero ni el mundo ni Latinoamérica han cambiado lo suficiente, y el objetivo es de que se transforme de manera más radical. Desde nuestra experiencia aquí en Bolivia consideramos que los revolucionarios, las organizaciones sociales, los sindicatos, las comunidades, los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios, tenemos al menos 5 metas para adelante. La primera, defender y ampliar los logros obtenidos hasta el día de hoy. No es posible y sería terrible para los procesos de emancipación revolucionaria que se diera un retroceso. Es deber de cada revolucionario, es deber de cada persona que piense en su país, en su patria, en los pobres, en los humildes, en la unidad latinoamericana, defender lo avanzado hasta aquí.
¿Que es insuficiente? Claro que es insuficiente lo que se ha avanzado, pero no se conquista más logros retrocediendo a las garras del neoliberalismo ni de la presión y el chantaje imperialista. Si queremos avanzar más adelante, hay que preservar lo conseguido aquí. Una revolución, si se detiene, retrocede. Una revolución, para consolidarse, tiene obligatoriamente que profundizarse. Para ello requerimos ampliar en función de las necesidades y posibilidades de cada país, de cada gobierno, de cada estado, en función de gobierno hoy en América Latina, ampliar los bienes comunes, distribuir más riqueza, expandir la soberanía y, ante todo, irradiar esta fuerza, esta ideología, esta experiencia a otros países del continente que aún están lamentablemente bajo las garras de la intervención imperial y bajo la ideología de los modelos neoliberales. Una segunda necesidad: necesitamos ampliar los logros económicos y estabilizar el modelo de desarrollo hasta aquí conquistado. Antes de ser gobierno, ¿qué era lo fundamental? Tener proyecto y capacidad de movilización. Cuando se esté en gobierno, ¿qué es lo decisivo? Mejorar la economía, mantener y profundizar el proyecto y garantizar capacidad de movilización. Las condiciones de lucha antes de ser gobierno en parte se modifican cuando uno es gobierno. La movilización tiene que ser perpetua. Esa es la garantía de cualquier resistencia, de cualquier victoria y de cualquier defensa frente a la derecha y las fuerzas conservadoras. El proyecto tiene que permanentemente retroalimentarse, tiene que permanentemente enriquecerse. Una revolución siempre es un proyecto, es un porvenir. Siempre tiene que haber ante la sociedad y con la sociedad nuevos horizontes, nuevos objetivos que movilicen el espíritu, el alma, el esfuerzo, la inteligencia, el sacrificio de una sociedad. Pero en gobierno se suma una tercera tarea, que es garantizar crecimiento económico, que es garantizar mejora económica, que es garantizar aumento de la felicidad de cada una de las personas, especialmente de los más débiles, de los más necesitados, de los más oprimidos, de los más abandonados. Toda revolución en el mundo, desde los tiempos de Marx, siempre ha tenido una cualidad: siempre es por oleadas, nunca es un proceso ininterrumpido de ascenso social, no, es por oleadas, va y viene, va y viene, va y viene. En Bolivia sucedió eso. El 2000, la primera oleada, guerra por el agua, reflujo. Nueva oleada, 2003, guerra del gas, reflujo. Nueva oleada, 2005, victoria electoral, reflujo. Nueva oleada, 2008, asamblea constituyente y derrota política y militar de la derecha golpista. Toda revolución siempre es por oleada. El momento del ascenso social es el momento de la comunidad heroica, del sacrificio pleno. El momento del repliegue y del leve descenso social es el momento de la satisfacción de las necesidades. El valle, satisfacción de necesidades. La cresta de la ola, momento heroico. Todo revolucionario y todo partido revolucionario tiene que saberse mover en ambas dimensiones, en ambos momentos. El del gran flujo ideológico, cultural, heroico y espiritual, y el momento del reflujo, donde la gente va a reclamar y pedir satisfacción de necesidades básicas. Y luego vendrá un nuevo flujo y un nuevo reflujo. Y todo proceso revolucionario y todo estado revolucionario tiene que saber conducir y administrar esas dos lógicas de la acción colectiva. Una revolución, y eso estamos aprendiendo hoy, es también capacidad de gestión económica.
Tenemos que compartir las experiencias entre nuestros países. Hay gobiernos revolucionarios y progresistas en América Latina y tenemos que compartir los logros. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y tenemos que compartir esos logros con las otras organizaciones sociales que aún no son gobierno, pero que tienen que irse preparando para gobierno. Prepararse para gobierno no es solamente tener la capacidad de contestar y de resistir, sino la capacidad de proponer y de gestionar. Esta es una lucha de largo aliento. Es una lucha que va a durar décadas y hay que estar preparado para los momentos de enfrentamiento y para los de gestión, para los momentos de irradiación ideológica y espiritual y para los momentos de satisfacción de necesidades básicas. La tercera tarea que tenemos los revolucionarios: reforzar las tendencias comunitarias y socialistas de la experiencia cotidiana. Hoy estamos en un periodo de transición, le hemos llamado post-neoliberalismo. Pero el post-neoliberalismo tiene a su vez dos opciones. A la larga, convertirse en un capitalismo más humano, más social, más participativo, pero capitalismo al fin, o ser el post-neoliberalismo el tránsito y el puente hacia una sociedad postcapitalista. No va a ser fácil y no se decide en un día ni en una elección. Serán décadas en las que este tránsito post-neoliberal definirá si se convierte en uno y en otro. Y los revolucionarios estamos aquí no para administrar un buen capitalismo, sino para cabalgar el capitalismo en la transformación y en la negación hacia una sociedad socialista, comunitaria. Ahí dos son los elementos claves para este potenciamiento de las tendencias socialistas, de las tendencias comunitaristas. Ampliar la participación de la sociedad en la toma de decisiones. En la medida en que se amplía la participación de la sociedad a partir de mecanismos institucionales, a partir de mecanismos organizativos y de movimientos sociales, estamos potenciando la tendencia socialista, la tendencia comunitarista, la tendencia postcapitalista. Igualmente, a medida que avanzamos, y esto es lo más difícil del mundo, a medida que avanzamos hacia proyectos, hacia estructuras productivas, donde la gente produce en común y la gente decide la utilización de esas ganancias comunes para el común de la sociedad, estamos construyendo socialismo. En la medida en que comenzamos a hacer prevalecer la necesidad por encima de la ganancia, en la medida en que más personas participan en la construcción de redes productivas, de redes tecnológicas, de redes asociativas, no solamente para la política y la demanda, sino para producir riqueza material, estamos potenciando la tendencia socialista y comunitarista. En el fondo, el destino de América Latina y del mundo se decide en este ámbito. Participación, producción. Participación cada vez más democrática en las decisiones estatales, construcción cada vez más comunitaria de bienes materiales, de producción al servicio de todos. Creo que ahí se reduce y se resume el concepto de Estado integral, con la que Gramsci definía la construcción del socialismo y del comunismo hacia futuro. La cuarta tarea que tenemos los revolucionarios, los partidos revolucionarios, los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina, tener la capacidad de remontar las tensiones que emergen de un tipo de revolución emergente de procesos democráticos. Este tipo de problemas no podían presentarse
en el caso de la revolución bolchevique, ni en la revolución china, y quizás tampoco en la revolución cubana, porque emergieron de guerras revolucionarias. Cuando una revolución triunfa de procesos democráticos, la cosa es más difícil, más dura, más complicada. Pero hay que afrontar lo que viene. Una de las tensiones que tenemos que saber cabalgar: ¿cómo se construye hegemonía? Hegemonía en el sentido revolucionario y gramsciano no es abuso, es liderazgo, dirección moral, dirección política, dirección cultural, dirección espiritual sobre el resto de las fuerzas sociales. Una revolución tiene que permanentemente ampliarse, irradiarse a otros sectores. Pero si se irradia demasiado, se debilita el núcleo y pierde su esencia. Pero si se concentra en su núcleo, queda aislado, y entonces en sus alrededores pueden surgir otros liderazgos que atraigan a las clases sociales en contraposición a la revolución. Uno tiene que saber permanentemente medir entre consolidar el núcleo fundamental, obrero, campesino, indígena, popular, y saber irradiarse a los otros sectores. Y no olviden, siempre hay que sumar a Lenin con Gramsci. Al adversario hay que derrotarlo, eso es Lenin. Gramsci, al adversario hay que incorporarlo. Pero no se incorpora al adversario en tanto adversario organizado, sino en tanto adversario derrotado. Un liderazgo es derrotar e incorporar, derrotar e incorporar. Una segunda tensión propio de un proceso revolucionario: Estado y movimientos sociales. Todo Estado tiende a ser concentración de decisiones, por eso es Estado. Hay que tomar decisiones, ejecutar. Y todo movimiento social es desconcentración y democratización de decisiones. Si me concentro solamente en el Estado para ser eficiente y ejecutivo, ya no soy un Estado revolucionario. Soy eficiente, pero ya no hay democracia participativa ni comunitaria ahí. Si solamente me concentro en la participación y la deliberación y pierdo la capacidad ejecutiva, entonces ese gobierno no tendrá resultados. Y nuestra propia gente con el tiempo demandará resultados, y la derecha puede aparecer ahí como la que sí ofrece resultados con eficiencia y darse un giro ideológico en la sociedad. Entonces un gobierno revolucionario tiene que cabalgar las dos cosas. Tiene que cabalgar la ampliación de deliberación, de participación del movimiento social, y tener capacidad ejecutiva. Tener capacidad ejecutiva para tomar decisiones y tener capacidad deliberativa para democratizar las decisiones. Uno y el otro, uno y el otro, uno y el otro. Ahí se juega su condición y su destino revolucionario. Y por último, la tercera tensión revolucionaria de estos tiempos es la que aparentemente confronta desarrollo y defensa de la madre tierra. Es nuestra experiencia en Bolivia a partir de la herencia y de la fuerza identitaria cultural del movimiento indígena. Hay que generar riqueza, hay que satisfacer necesidades, pero para hacer eso hay que producir, hay que sacar gas, hay que sacar minerales, hay que crear industrias, y al hacer eso afectamos la madre tierra. Pero si no afectamos la madre tierra y solamente nos fijamos en preservar la madre tierra, ¿con qué vamos a satisfacer la necesidad? ¿Con qué dinero construimos el hospital? ¿Con qué dinero mejoramos las escuelas? ¿Con qué dinero mejoramos los ingresos de los obreros? Es una tensión. Y la habilidad de un gobierno revolucionario
y donde se define como revolucionario es en la capacidad de articular uno y el otro. Producir, pero a la vez no afectar la estructura del medio ambiente ni depredarla. Preservar la naturaleza, pero a la vez generar espacios tecnológicos y creativos para generar nueva riqueza. Hay países que quieren que América Latina se convierta en un parque nacional de Europa o de Estados Unidos. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Hay gente que quiere que los latinoamericanos vivamos como hace 300 años atrás. Claro, mientras ellos tienen carros, televisión, tienen refrigeradores, tienen internet, no les falta la comida, que unos cuantos indios, como dicen ellos, protejan los bosques para ellos. No, señores, los bosques vamos a protegerlos, pero para nosotros, no para ellos, no para esas empresas. Pero esta es una tensión complicada, propia del proceso revolucionario latinoamericano y que poco a poco se convierte en agenda de otros procesos revolucionarios en el mundo. Por último, la quinta tarea es avanzar en procesos de integración técnica productiva. Hay voluntad, nos reunimos los presidentes, nos reunimos los asambleístas, se reúnen las organizaciones sociales del continente, estamos aquí presentes, se reúnen anteriormente los sindicatos, nos colaboramos política, ideológicamente entre gobiernos. Bolivia derrotó un golpe fascista contra el presidente Evo en colaboración con UNASUR y el ALBA, que puso un freno internacional contra la intentona golpista contra nuestro presidente Evo. Hay colaboración ideológica, hay colaboración política, hay integración organizativa, pero donde fallamos es en la integración económica. Y esta es la base material de cualquier integración. En tanto tardemos y tengamos dificultades en integración económica, la integración continental va a mostrar limitaciones. Este es el reto. Pasar de la integración política, ideológica, cultural, a procesos de integración económica, material y tecnológica. Tenemos que hacerlo. Ahí nos estamos jugando la vida. Ninguna revolución ni ningún país de América Latina va a salir solo adelante. O salimos todos juntos o no sale nadie. Hermanos y hermanas, esta es nuestra experiencia sencilla, esta es nuestra experiencia de un proceso revolucionario dirigido por nuestro presidente Evo y los movimientos sociales. Hasta ahí hemos avanzado, depositamos esta experiencia, estas preocupaciones para el resto de las organizaciones sociales hermanas del continente y del mundo. Y también venimos aquí a oír, a aprender de sus experiencias, porque juntos tendremos la capacidad de construir un nuevo mundo comunitario y socialista. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en la inauguración oficial de la edición número 20 del Foro de Sao Paulo. El vicepresidente apuntaba que hablar de neoliberalismo en América Latina es hablar de un arcaísmo ante los cambios que se están viviendo en los últimos tiempos. También dijo que la transformación ideológica que se experimenta en el mundo se propicia desde el Foro de Sao Paulo, que es la organización donde se impulsan nuevas estructuras de liberaciones y luchas revolucionarias. Además, señaló que existen 5 grandes logros en los últimos años, entre ellos la democracia, la gobernabilidad, el desmontamiento del neoliberalismo, la construcción de un nuevo sentido común, el renovado internacionalismo y la expectativa de la integración regional. Queremos agradecerles a todos ustedes por su atención y ya nos reencontraremos más adelante para actualizarle la información. Permiso, buenas tardes.